Listo, Doc. Ya se puede iniciar entonces. Perfecto, ¿se escucha? Sí. Sí, Doc, se escucha, pero ya no lo vemos. Ah, pues madre. Ya, permítame salir Ahí y ya, volver a ingresar. ya, Ah, ok, ya lo vemos, perfecto. Doc. Entonces, no sé si se alcanza a ver la presentación. Sí. Sí, señor, ya está Ok. bien. Bueno, digamos la presentación que voy a realizar, ya me había presentado. Mi nombre es Cristian Correa. Yo soy médico neurólogo. Trabajo en neuromédica en las sedes de Armenia y Pereira. Y el objetivo de esta charla es hablar un poco acerca del correcto diligenciamiento del concepto clínico especializado. ¿Qué es el concepto clínico especializado? Primero, es una consulta sincrónica entre el médico tratante, médico general, y el servicio de neurología. Es una herramienta que permite resolver una pregunta clínica concreta, es decir, no es para, de alguna forma, remitir al paciente para una consulta, solo que virtual, asincrónica y sin verlo, sino cuando el médico general dentro de su atención tiene alguna duda en particular en relación con la atención. Entonces, llega un paciente que tiene una epilepsia mal controlada, cuyas características son generalizadas, y de pronto viene con algún medicamento para crisis focales. La pregunta que el médico puede plantear es, ¿será que es posible hacerle un cambio? Uno establece entonces una respuesta concreta a un cuestionamiento que el médico tiene en relación con la atención, pero no es en sí mismo una atención. Y es un mecanismo que busca que el paciente pueda, más bien el médico general pueda orientar los estudios, el tratamiento inicial que podría requerir el paciente o la necesidad de una valoración presencial, ya sea de manera urgente, prioritaria o de manera diferida por consulta externa. No es una remisión genérica de neurología porque la idea es que una atención por neurología, ya sea por telemedicina, que es distinto al concepto clínico especializado, o presencial, tiene otras características y tiene otros patrones que no corresponden al concepto clínico. No es un reemplazo de la atención de urgencias cuando el médico general tenga un paciente que presenta unos signos de alarma, unas condiciones específicas dentro de su cuadro neurológico, debe remitirlo a urgencias. No es una solicitud para que el especialista haga una anamnesis y reconstruya una historia. El médico general debe tener o debe proveer una información lo suficientemente concreta y completa para poder tomar una decisión clínica y además una decisión clínica con base en el cuestionamiento que el médico tiene. Y tampoco es una forma de trasladar toda la toma de decisiones al especialista. Es decir, no es lo mismo que el médico general nos diga qué hay que hacer a tenemos una paciente que no, eh, no se controló en su migraña con tal medicamento, ¿qué medicamento podríamos utilizar? Entonces ya en ese punto nosotros decimos, si no tiene contraindicaciones sería este y este. ¿Cuál es el objetivo de ese concepto clínico especializado? Optimizar la resolutibilidad en las IPS básicas, permitiendo que un especialista oriente el diagnóstico, ajuste el manejo, solicite ayudas diagnósticas y defina si realmente requiere consulta presencial de neurología. En general, en Colombia hay un déficit significativo de especialistas, pero hay unas especialidades que tienen un déficit mucho mayor por diversas causas estructurales y culturales, entre ellas neurología. Y sucede que, a su vez, hay ciertas particularidades en esta especialidad que hacen que la tendencia a la demanda sea muy alta. La primera de esas particularidades, después de la caries, la enfermedad más frecuente en la naturaleza es la migraña. De lejos, al menos una de cada tres mujeres va a presentar migraña a lo largo de su vida y una de cada ocho va a presentar un subtipo que se llama migraña crónica, donde hay más de 15 episodios por mes durante más de 3 meses. ¿Esto por qué es importante? Porque a su vez es una especialidad donde la mayoría de enfermedades también se asocian con un alto grado de discapacidad, dando como resultado una menor
productividad desde el punto de vista social y económico. Entonces, neurología, sin el afán de caer en el pecado capital de la soberbia, es una especialidad muy poco ofertada, donde los especialistas están concentrados en cascos urbanos y donde además de eso hay un gran número de enfermedades, pero solamente con el dolor de cabeza ya tendríamos para desbordar cualquier servicio de neurología. La idea no es evitar que el paciente vaya a la especialidad. El objetivo es buscar que los médicos generales en enfermedades frecuentes como esa, que puede ser igual que la hipertensión, la diabetes, tengan un abordaje inicial, tengan una mayor resolutibilidad, y si aún a pesar de eso no logran los pacientes una mejoría, pues entonces el médico puede hacer el proceso de remisión. ¿Qué debe contener un concepto clínico especializado? A veces, hola, ¿se ve? Perdón. ¿Se escucha? No, Doc, Sí. dejó de compartir, pero sí se escucha. Entonces, permítame, vuelvo y comparto. Ta, 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 ta. Se ve ahora, sí. Sí, Doc, ya. Ok. Entonces, eh, ¿qué debe contener un concepto clínico especializado? No se trata de que sea una historia muy extensa. Debe tener por lo menos, mínimo, la edad del paciente. Si es un adulto joven, si es un adulto mayor, porque no es lo mismo un dolor de cabeza en un adolescente de 18 que un dolor de cabeza de inicio reciente en un adulto de 80. Uno puede terminar en urgencias, la otra puede ser una migraña. El género, la ocupación, a ver si hay de pronto circunstancias que los expongan, antecedentes neurológicos. Si tenemos una paciente con antecedente de migraña que presenta un nuevo episodio que dura más de 3 días, es un estatus migrañoso. Y teóricamente no tendríamos obligación de enviarla a urgencias inicialmente, sino podríamos darle manejo de manera ambulatoria con medicamentos parenterales, pero podríamos evitar un paso hasta llegar a neurología. Si tiene antecedentes psiquiátricos, si tiene antecedentes cardiovasculares, paciente que de pronto haya tenido un cuadro de focalización, sea hipertenso y diabético, puede ser una crisis de migraña que da muchos síntomas de focalización, pero uno se cura en salud y más bien no va a urgencias para evitar justamente que el paciente tenga una complicación. Es importante también que dentro del concepto vaya cuál es la evolución o el tiempo de evolución del cuadro. No es lo mismo un dolor de cabeza de inicio reciente que tiene 3 días y es el peor de la vida, a que sea un cuadro que lleve meses o años. Por norma general, de manera empírica, lo grave en neurología realmente es muy grave de manera aguda. Es decir, un paciente no anda 5 años con una metástasis cerebral, ¿cierto? No anda 5 años con un dolor de cabeza, con una lesión sin que tenga algún tipo de focalización, o sea, algún tipo de déficit en particular. Entonces es importante saber el tiempo de evolución porque así mismo se evalúa la premura y siempre hay que especificar la manera en que inicia, si eso inicia de manera paulatina o si inicia de forma súbita. Muchos conceptos que me llegan de Medellín son pacientes que tienen dolor de cabeza de base, pero de un momento a otro inician con un tipo de dolor diferente de inicio súbito y son pacientes que por ende se consideran con signos de alarma. Entonces, la manera como se enfoca cada solicitud depende en parte de cuál es el síntoma principal. Como ya había mencionado, por norma general, en prácticamente todas las consultas de medicina general y en todas las consultas de neurología, la principal causa o motivo de consulta es la migraña. Porque como había mencionado, después de la caries, la enfermedad más frecuente de la naturaleza es la migraña. Entonces, mucha gente no consulta, pero al menos una de cada 3 mujeres por norma tiene migraña. Entonces, es importante saber del dolor de cabeza, dónde está localizado, si es pulsátil, si es opresivo, intensidad, cuánto dura, cuántos días al mes tiene, si presenta síntomas adicionales y qué lo desencadena. No es lo mismo que lo desencadene ir a tierra caliente a que lo desencadene la tos, que sería un indicador de que la presión dentro del cerebro está elevada. El otro síntoma más frecuente es el vértigo. Es importante también saber si el paciente tiene una duración de síntomas de corta duración, si es muy intenso, si fue de inicio súbito, por lo general, los vértigos de origen
otorrinolaringológicos suelen ser muy severos. El vértigo relativamente benigno, que es el del oído, es muy severo, muy sintomático. El vértigo neurológico no suele ser tan sintomático, va como ahí, esa sensación de que la persona está permanentemente borracha y que va de alguna manera teniendo algo de desestabilidad, pero no da vómitos y no es tan severo como el que ocurre en los pacientes que tienen un vértigo por problemas del oído. Las alteraciones de la memoria, sobre todo en el eje cafetero, son una de las causas más frecuentes. La población las características demográficas de la población en el eje cafetero tienen mucho adulto mayor y los síntomas de memoria son una de las solicitudes más frecuentes. Entonces hay que saber si eso es reciente o si ya tiene un tiempo, qué tan significativo es, porque si eventualmente ya le está afectando al paciente el componente funcional, si ya no puede manejar el dinero, si deja las estufas prendidas, sería un candidato para una valoración presencial por neurología más prioritariamente con respecto a otros. Si además presenta otro sitio y si es posible que el médico general implemente estrategias de que no tardan mucho tiempo, como el Minimentor o el MoCA, que son pruebas de tamización del estado cognitivo. Las convulsiones, lo mismo. Cuánto demoró la crisis? ¿Se mordió la lengua? ¿Se orinó? ¿Quedó dormido después del episodio? ¿Ya tiene antecedente de epilepsia? Es decir, esta imagen es para mostrar que cada solicitud de concepto tiene a su vez unas características que hay que considerar para que la información sea útil. Entonces, ¿qué es lo ideal que debería el médico general, aparte de la anamnesis y de los antecedentes, tener en cuenta? ¿Qué encontró en el examen físico? General o neurológico, paciente que tiene mi parecia izquierda, mi parecia derecha, paciente con examen neurológico normal. ¿Qué tratamientos previos ha utilizado? Si es migrañosa, es una paciente, por ejemplo, con frecuencia me envían conceptos de Medellín. Paciente con antecedente de migraña que venía en manejo con toxina y que entonces requieren reformulación, listo. Toca entonces valorarlo presencial porque pues es un medicamento que no puede enviar el médico general. O es una paciente que venía en manejo con propranolol y empezó a tener pesadillas, listo. Hay que hacer un ajuste y un cambio de medicamentos porque ese medicamento genera ese síntoma en particular. Mencionar qué exámenes le han realizado previamente. Esto es fundamental porque parte del objetivo del concepto clínico especializado no solamente es saber qué ha tenido de estudios previos el paciente, para con eso poder saber qué estudios adicionales se van a solicitar, sino además qué estudios no vale la pena tener que realizarle nuevamente para no hacer un uso indiscriminado de los recursos del sistema. Si al paciente ya anteriormente le han solicitado tomografía, en marzo no tiene sentido que por el mismo cuadro le volvamos a solicitar ahora en julio una imagen. O si el paciente tiene un cuadro muy severo de dolor y resulta que la tomografía no mostró nada, tal vez yo sugiera y formule la realización de la resonancia. Pero entonces, ¿la idea cuál es? Que si hay algún caso que tenga riesgo vital, se envía a urgencias para que se hagan los paraclínicos. Si no tiene un riesgo vital, pero amerita una valoración por neurología, ejemplo, el paciente que tiene un problema cognitivo que afecta su funcionalidad, pues y no tiene estudios previos, uno sugiere, se va a enviar, le envío y le formulo una tomografía y además le solicito los laboratorios como la TSH, el BDRL o la vitamina B12 para que cuando llegue a neurología ya sea más resolutivo. Ya uno dice, todo eso salió normal y el patrón clínico sugiere un Alzheimer, iniciamos manejo y rehabilitación. Pero no toca entonces volver nuevamente y se ven 6 meses. No toca nuevamente valorar al paciente en 2 meses para poder hacer esos estudios. Eh, y aquí viene la parte más importante. El concepto no busca hacer una consulta, busca definir una respuesta clínica para poder con eso tomar una decisión concreta. Y eso más adelante les voy a mostrar qué importancia tiene. Esto más o menos sería una plantilla que podría copiar y diligenciar el médico general para con eso tener el concepto. Paciente que tiene tantos años, femenina, antecedentes de hipertensión, diabetes, presenta un cuadro de un día de evolución caracterizado por hemiparesia derecha, alteración para la articulación de las palabras, mirada fija, se asocia a náusea, vómito y niega otros síntomas. El examen físico se encuentra hemianopsia, hemiparesia derecha, ha recibido aspirina,
en dosis de tanto durante tanto con una respuesta favorable, cuenta con los siguientes estudios: TAC de cráneo que muestra hipodensidad, eh, no sé, ecocardiograma que muestra trombo. Entonces ya uno dice, de una para urgencias a que la anticoagulen. Considero que puede ser esto. Quiero un concepto para definir si la mando a urgencias, si le mando estudios ambulatorios. Incluso aquí ha llegado cosas un poco exóticas. Una vez, por ejemplo, nos solicitaron un estudio, un concepto para un paciente que consumía cannabis medicinal, aparentemente para epilepsia. El concepto era para ver si podía volver a consumir cannabis. Al inicio yo pensaba que era un concepto un poco, no sé, desfasado, pero luego me di cuenta que técnicamente el médico tomó la decisión correcta, que es hacer una pregunta y con base en esa pregunta tomar una decisión clínica para evitar urgencializar al paciente y además evitar enviarlo a neurología si finalmente otra especialidad y el paciente de manera individual era el que conseguía el cannabis. Entonces, ta, 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 bueno. Entonces, aquí, por ejemplo, un ejemplo de cómo se solicita. Paciente de 38 años, auxiliar administrativa con antecedente de migraña desde los 30 años, sin ningún antecedente. Consulta porque tiene desde hace 2 años un empeoramiento del dolor, con un dolor de cabeza en el lado derecho, que dura más o menos unas 6 horas y con 8 episodios al mes. En los últimos 6 meses se ha empeorado. Se asocia fotofobia, fonofobia, náusea y vómito. Refiere que se desencadena por el estrés laboral y la privación de sueño. No tiene signos de alarma. El examen físico es normal. Ha recibido manejo previo con naproxeno, o sea, un medicamento para el control del dolor con alivio parcial, así como sumatriptán, 50 miligramos al día. Pero entonces aquí uno analiza que la paciente tiene medicamentos para... La migraña se enfoca en dos aspectos. El tratamiento. Uno, que es dar un medicamento profiláctico que el paciente toma todos los días para que paulatinamente disminuya la frecuencia y la intensidad. Y otro que va a tomar cuando tenga episodios de dolor para que no la incapacite. Esta paciente tiene más de 8 episodios al mes. Es candidata a profilaxis, o sea, a tomar medicamentos diarios, pero no lo viene recibiendo. Y estos medicamentos consumidos de forma crónica hacen que el dolor tienda a cronificarse. Se plantea que probablemente es una migraña. Se solicita el concepto para saber si la paciente requiere inicio de tratamiento, cuál sería la opción farmacológica y si se considera necesario solicitar estudios. ¿Cuál fue la respuesta que di a este concepto? Ay, caramba. No, esto está pechichón, permítame. Cha, 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 cha. Entonces, el concepto que di fue: considero migraña episódica frecuente, sin aura de bajo riesgo. Amerita profilaxis. No requiere neuroimagen. Reconsiderar si la neuroimagen si tiene cambio en el patrón. Si no hay asma, bradicardio, hipotensión, darle propranolol. Titularlo así, reevaluar en 8 o 12 semanas y solicitar neurología si presenta algún tipo de complicación. O sea, si no mejora, si no tolera el tratamiento, si el dolor empeora, si tiene un déficit focal, debe ir a urgencias. Es decir, ya con eso yo le respondí la pregunta y además de eso le di unas pautas de cómo orientar el caso. Si la paciente con el propranolol mejora la frecuencia e intensidad del dolor, no hay necesidad de solicitar la valoración presencial por neurología. Y aquí con esto es importante lo que hablábamos de responder una pregunta concreta, porque por norma en Sura, la plataforma no permite que el concepto tenga más de 500 caracteres. Entonces, uno va y responde algo muy específico. La manera como yo lo enfoco es decir qué tiene, decir cómo se debe abordar, qué manejo dar y en qué condiciones enviar urgencia, todos los conceptos, para evitar justamente que el médico quede con una respuesta como, bueno, ¿será que le solicito imagen? Y uno coloca, se solicita TAC de cráneo, pero no ayuda al médico a mejorar su desempeño diagnóstico y clínico. Bueno, eso está en un pechichón. Bueno, entonces, les agradezco mucho. Quedo atento a cualquier pregunta que tengan en relación con esto. Se ve, ¿cierto? Ahí se ve mejor.
Me veo oscuro. Permítame salgo y vuelvo e ingreso. Ah, no, ya está mejorando, ya mejoró. Ahora sí, yo soy Yo, moreno, pero no tanto. yo tengo de pronto una pregunta. Escucho, Eh, doctora pues es Liliana. más básicamente como del proceso. El tiempo de respuesta va a ser igual que lo que maneja nosotros al interior de la IPS. En este momento tenemos asesoría virtual para las especialidades básicas, excepto para pediatría, pues que esa ya se desmontó. Y tenemos Sí, un tiempo de respuesta por parte del asesor y un tiempo de respuesta para el paciente por parte del médico general, después de que le dice al paciente, pues que va a solicitar el concepto. Esos tiempos van a ser iguales. ¿cuántos son los tiempos que en Medellín manejamos hasta 48 horas? Pero ¿cuáles van a ser los tiempos acá? 48 horas son para la Eso, respuesta del especialista y 5 días sí, para que el médico general sí, dé respuesta al paciente, ¿no es cierto? Posterior a que le sí, dice que va a solicitar la asesoría. sí, tal cual. Yo lo que hago es, usualmente, digamos en Medellín, por ejemplo, diario, hoy por ejemplo empiezo jornada, son más o menos unos 100 pacientes. Entonces, para evitar justamente que se termine de alguna forma difiriendo lo que debe ser prioritario. Lo primero que hago usualmente es nombre y concepto, los coloco todos en un Word y con ayuda de ella y con unos criterios de priorización le digo, necesito priorizar esto para saber cuáles son los que se deben manejar. Entonces me da aquellos que debo enviar a urgencias. Los leo, establezco el concepto y de inmediato doy la respuesta lo más pronto posible para que si el paciente amerita urgencias, se pueda dar la respuesta de manera prioritaria y luego en ese orden de prioridad desarrollo el resto de conceptos, ¿cierto? Doc- Porque pues no vaya a ser que el último paciente de la lista de los 100 sea un paciente que de pronto tenga fiebre, dolor de cabeza y focalización, circunstancia en la cual evidentemente ese paciente ha debido irse a urgencias desde la mañana. Pero en términos generales, el concepto idealmente debe, o sea, digamos, yo lo priorizo, pero tengo hasta 48 horas para darle respuesta. Listo, Doc. Otra pregunta. Los médicos, pues generales, usted debe conocer, tienen unas restricciones para algunas ayudas diagnósticas. En el Sí, caso que usted sugiera alguna ayuda diagnóstica especializada, usted mismo la carga, porque el sí, médico general, pues no tiene el sí, yo la perfil cargo. para cargarlo. Ah, ok, Sí, doctor. yo la cargo, pero yo procuro en lo posible, digamos que hay como ciertas normas que me he planteado porque la idea es que esto descomplejice las cosas y no las complejice más. Entonces, si el paciente no tiene una imagen y tiene la indicación, por ejemplo, esta paciente que mostré no tiene indicación de la imagen porque es una migrañosa conocida, porque además de eso no tiene focalización. Cuando amerita la imagen, usualmente priorizo la TAC y yo mismo la pido. Si de pronto ya tiene un ataque y las condiciones excepcionalmente ameritan hacer una resonancia, yo también la solicito. Igual que los laboratorios, que usualmente no pido laboratorios complejos a lo sumo, hemograma, función renal, función hepática, TSH, VDRL, pero siempre con la sugerencia de que ese paciente vaya de una vez a la neurología. Porque, por ejemplo, si es una paciente con Alzheimer o una demencia, la idea es que cuando llegue a la consulta de neurología ya esté definido, ya esté de alguna manera adelantado todo el abordaje, para no tener que hacer una reconsulta al cabo de 1 o 2 meses cuando se ha podido solucionar todo lo demás. Pero sí, la idea es que yo no, digamos, yo hago todo eso para evitarle justamente las dificultades al paciente. Ah, ok. Eh, la, Y cuando la ah, no, neuroimagen ya está, pues ya el paciente la tiene, el médico lo que debe hacer es registrarle a usted en la el solicitud de la reporte, César el reporte de esa. sí, Ah, ok. sí. Perfecto, Sí, doctor. porque a veces pasa que de pronto, sobre todo en Medellín, digamos acá no tanto porque de alguna manera hay un cuasi monopolio entre radiólogos y Alejandro Londoño, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Dentro de lo muy bueno es que nosotros podemos acceder fácilmente a las historias digamos, desde la comodidad del computador del consultorio. Entonces uno las puede revisar si de pronto lo amerita, pero hay otros sitios como IDIME y como otros prestadores institucionales, la Clínica del Quindío, entre otros, donde uno no puede acceder directamente a las imágenes porque está directamente enlazado a su software. Entonces uno lo que hace en ese caso es pedir que por lo menos coloquen el reporte. Sí,
Habrá errores, habrá seguramente dificultades, porque seguramente un paciente sí tenía algo y el médico general colocó la información errada, pero eso hace parte inevitable del ejercicio. ¿Qué es lo importante? Que por un lado se logre, por eso yo planteaba que el objetivo, miren que el objetivo no era brindar la mejor atención posible o brindar una atención de calidad excelsa, que es lo ideal, ¿no? Sino buscar lograr un objetivo desde el punto de vista administrativo que permita la eficiencia de la atención. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente se busca, mejorar eficiencia. No necesariamente va a ser igual la calidad de la atención en un escenario que otro. Y va a haber errores y a veces pasa que los médicos generales de pronto es una mujer y coloca paciente con antecedente de cáncer de próstata, es decir, colocan errado o a veces afortunadamente muy poco, pero a mí me ha pasado que a veces coloco el concepto y me equivoco. Entonces lo corrijo posteriormente. Pero ese tipo de cosas sucede cada vez menos, pero sucede. Lo importante que es que la información sea lo más completa posible. De la calidad de la información depende de la calidad de la decisión, del concepto. Rubiela quiere decir algo. Sí, señor doctor, buenos días para Hola. todos. Bueno, pues hay unas preguntas que quería hacer que ya la doctora hizo y ya me quedaron claras. Ok. ¿Cómo se haría, o sea, la solicitud del concepto se hace a través de un correo electrónico? O sea, la respuesta sí queda en el sistema, entiendo, pero Sí, la pregunta, o sea, la consulta, el concepto se solicita ¿de qué manera? a través de IPSA, de la plataforma institucional de Sura. Ok, ¿y por dónde se hace? Es una buena pregunta, Eso es digamos, como una remisión, sí, doc Ah, se hace la Rubiela. Doc, ustedes remisión. manejan concepto para las especialidades capitadas. Nosotros no tenemos, no, o sea, nosotros es la primera vez, es que no tenemos experiencia en concepto virtual, entonces por eso no sabemos cómo hacerlo, porque es la primera vez que lo vamos a, pues es la primera vez que nos lo plantean en Armenia. Doc, hay un instructivo en donde está el paso a paso, lo vamos a revisar y se lo enviamos. Ahí está pues como detalladito, pero como dice la doctora Liliana, es como si fueran a hacer una remisión a una especialidad, solamente que eligen el código de asesoría. Y eso viaja como por un back al doctor y ya el doctor Cristian pues le llega, él responde y también por la misma ruta pues como por la historia clínica puede revisar el médico la respuesta. Entonces vamos a Ah, buscar el ya. instructivo, se lo enviamos y si usted necesita que nos reunamos en un espaciecito ya solitos como para ver la ruta, lo podemos hacer. No, ya, o sea, es como se solicita el concepto virtual en Cartagena para perinatología. Tal cual, todos los Sí. conceptos se solicitan igual. Sí, señor. Ok, perfecto. Gracias. perfecto. No sé si alguien más tiene alguna duda. Al inicio esto va a ser complejo, no digamos que caótico, porque ya por fortuna no estamos innovando, sino aplicando un modelo que ya se ha utilizado exitosamente en Medellín y en otras ciudades. De pronto va a ser un poco más difícil, digamos, la manera de manejarlo, pero la idea es que conforme vayamos haciendo, yo les voy haciendo la retroalimentación con la doctora Carolina o con las personas de neuromédica necesaria. Yo igual todos esos conceptos los voy anotando para saber, obviamente, qué pacientes vi, qué fue lo que dije y tener como una especie de registro de eso. Pero la idea es que obviamente le hago un control de calidad a la manera como se hace la solicitud para entonces poder hacer la retroalimentación apropiada a los sitios. Yo creo que va a ser un modelo exitoso. Yo creo que evidentemente va a ayudar a descongestionar ese cuello de botella monumental que hay con la atención en neurología. Y creo que va a ser muy útil para todos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, de pronto, doctor, usted ya la respondió. Yo sí tenía la inquietud de la parte de la retroalimentación. A mí me parece súper importante y ojalá fuera muy en caliente esa retroalimentación con los médicos generales, porque a pesar de que me parece que la presentación es muy clara en lo que debe contener la asesoría, pues en ocasiones hay médicos que la ruta fácil es solicitar una asesoría, ¿no es cierto? Y para Sí, nosotros como IPS, pues es importante fortalecer también a los médicos en el manejo de las patologías que desde el nivel primario ellos lo puedan hacer.
Sí, de hecho es la razón por la que precisamente, digamos, obviamente que lo que uno busca, por eso nuevamente hago énfasis en que aunque no se trata de ofrecer una atención inapropiadamente de baja calidad, porque realmente no ese es el objetivo es la eficiencia, porque digamos, pero para la eficiencia es posible uno manejar en el grueso de casos unos estándares, unas plantillas como las que, por ejemplo, planteé que podía utilizar el médico general. Y con esa plantilla prácticamente toda la información que necesito está. Y, por ejemplo, dentro de mi esquema de cómo respondo para que me resulte también más rápido poderlo hacer, siempre hago lo mismo. Digo que creo, digo que hay que hacer y digo qué riesgos debe tener en cuenta el médico. Ya con eso de manera concreta, corta y además contextualizada, el médico va poco a poco interiorizando ese tipo de decisiones clínicas y mejorando la pertinencia con la cual hace la solicitud de las valoraciones. Esto no va a servir solamente para pedir un concepto, sino para que el día de mañana el médico en su contexto de atención en las IPS básicas pueda saber en qué contexto o en qué circunstancias no debe pedir una cita de manera rápida o de manera, digamos, acelerada, sino que le puede dar manejo al caso. Yo creo que la idea es que esto de alguna manera mejore la calidad de manera global de la atención primaria en salud en lo que respecta a neurología y de alguna manera se fogueen los médicos generales en cómo abordar esos casos. Neurología, de hecho, hay un concepto muy institucionalizado, ya definido, que se llama la neurofobia. Los médicos le tienen miedo a la neurología, odian la neurología, la aborrecen, porque es básicamente estudiar medicina otra vez. Entonces, ellos no quieren saber nada de neurología y todo lo que sea neurología de inmediato lo repiten, lo cual evidentemente me ayuda a pagar un poco mis deudas, pero no es eficiente para el sistema. Y la idea aquí es eficiencia, que el sistema funcione y que la atención primaria en neurología en SURE funcione, porque realmente uno cree que por ser una especialidad de, podríamos decir, alta complejidad, es, es que son de patologías infrecuentes, pero nuevamente les digo, hay un poco, algo escondido debajo del iceberg, que es la migraña, que es la enfermedad más frecuente de todas las que pueden ver un médico. Cuando ustedes revisan la estadística, se van a dar cuenta que el dolor de cabeza es la causa principal de consulta en todas las circunstancias. No sé si la señora Rubiela tiene alguna pregunta adicional. Sí, señor. Doctor, bueno, hablamos de los médicos generales, pero digamos mis especialidades básicas, el médico internista, el pediatra, el ginecobstetra, ¿ellos también pueden hacer uso del concepto virtual? Es una buena pregunta que ya lo definirá Sura. En principio, es para que el médico general pueda tomar una decisión, porque ya se supone que el médico, digamos, internista, tiene un concepto un poco más amplio, más global y más especializado, pero igual, si el concepto viene del internista, es decir, a mí me aparece solamente la cédula del médico y el nombre, no me aparece la especialidad de quien sea que venga, yo le puedo dar un concepto, sin problema. Ok, gracias, doctor. Por lo general es curioso, pero hay una particularidad en las especialidades y es que los especialistas básicos son más proclives y tienen menos barreras para hacer la solicitud de la valoración al especialista con respecto al médico general. Nadie mira qué barrera. Todos los médicos internistas pueden mandar las consultas que quieran a neurología y no hay teóricamente una barrera y tampoco hay una medición de eso como si la hay en el caso de medicina general. Entonces tal vez sea algo, digamos, subregistrado, sea menos frecuente de ver que tanto los internistas u otras especialidades le envían a uno pacientes, porque es que tienen prácticamente la puerta abierta para hacerlo. A mí me llegan, por ejemplo, muchos casos de pacientes enviados por el oftalmólogo, porque llegan allá con dolor ocular y resulta que era una migraña. Pero esos casos no se filtran porque pues los especialistas obviamente que dentro del, digamos, del contexto tienen vía libre para pedir lo que quieran. Sí, señor. Lo, Digamos, lo en que la pasa es consulta. que de pronto, pues como el concepto es más oportuno, o sea, la oportunidad de la respuesta Sí, va a ser muy rápida y diferente a que
uno remite al paciente y la cita, pues la oportunidad no es tan buena. Entonces, Sí. de pronto, como para agilizar un plan de manejo o algo. Sí, a mí me gusta sobre todo porque hay unos escenarios, un problema social, si es que la palabra puede decirse así, o administrativo o socioadministrativo que tiene el país con respecto a algunas especialidades como neurología, fisiatría, es que están concentradas en los cascos urbanos más grandes. Es decir, uno no encuentra un neurólogo en Inírida, ni en Leticia, ni en ninguno de esos sitios, pero sí encuentra internistas. Entonces, hay escenarios o sitios, sobre todo donde hay hospitales de segundo nivel, en los distintos departamentos del eje, que eventualmente pueden tener internistas, pero no neurólogos, caso en el cual podría el concepto ser una base para de alguna manera darle una solución. Entonces, tiene una migraña, sí. Bueno, no tiene necesidad de remitirla entonces a Manizales. Si está en Onda, perdón, si está en La Dorada, para hacerle un ataque cuando eventualmente no tiene signos de alarma, por ejemplo. Entonces, podría ayudar, digamos, en ese contexto, particularmente, donde no hay acceso a neurología de manera expedita. Carolina tenía una pregunta. He sido, gracias. Quería confirmarle a todas las IPS que acabo de revisar y todas ya tienen parametrizado en IPSA el concepto. El código es el 8904.022, que es con el que el médico va a hacer la remisión. Cuando vayan a hacer la remisión tienen que tener mucho cuidado porque hay uno que se llama staff. Ese staff no les va a aparecer y si envían staff pues al doctor Cristian no le va a aparecer en su bandeja. Y hay otro que está como asesoría de concepto infantil, neurología infantil. Entonces para que estén muy pendientes. Y el BAC viaja por IPSA, no por PHC, sino por IPSA. Acuérdense, pues para los que sí manejan la asesoría, hay algunas asesorías que viajan por IPSA y otras que viajan por PHC. La de neurología es solamente por IPSA. Entonces, para que ya estén tranquilos que todas las IPS están parametrizadas. Laura iba a hacer una pregunta. Yo quería complementar era el tema de lo que estaban hablando de los especialistas, porque pues si bien ellos tienen vía libre de enviar ayudas diagnósticas, remitir y todo, también se está haciendo un trabajo muy fuerte en controlar la pertinencia por parte de los especialistas. Entonces, en caso de que cualquier especialista desee usar el concepto, lo puede hacer con total libertad, porque pues también es algo que nos va a ayudar a disminuir el número de remisiones, las remisiones no pertinentes, como dice la doctora Rubiela, a tener una respuesta mucho más oportuna. Entonces, sí, el concepto está abierto y se puede utilizar por las diferentes especialidades de las IPS básicas. Vale, y Gracias. esta empieza a partir del 1 de agosto, ¿cierto? Sí, Caro, 1 Entonces, de para agosto que quedó. a partir del 1 de agosto podamos empezar con la estrategia en todas las IPS. Y la idea es que en el sistema, en IPSA, cuando el médico general vaya a hacer una remisión directa a neurología, ahí le va a aparecer la alerta de que debe solicitar previamente el concepto, tal como aparece pues en este momento, por ejemplo, con endocrino. Entonces, sí deben realizar primero el concepto y ya dependiendo de la respuesta, definiría si el paciente va para neurología o no. Perfecto, perfecto. ¿Listo? Ha sido un gusto conocerlas. Espero algún día vernos presencial y tomar un café en alguna de las sedes. Muchas A gracias, Muchas cargo de gracias, doctor. Doc. Sura. A cargo de Sura. Muchas Bueno, gracias, Que que pasen estén feliz un muy buen día, bien. día. muchas gracias. Hasta Chao. Muchas luego, que gracias, estén muy doctor. Un bien. Muchas abrazo. gracias a Cuídense. Gracias, todos. feliz Chao. día para Gracias. todos. Gracias. Feliz día.